Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, asegura que su país ha cerrado un acuerdo con Rusia para establecer un centro de distribución de gas natural en Turquía. Según el mandatario, este plan permitiría enviar más gas ruso a Europa a través del gasoducto Turkstream, gasoducto que atraviesa el Mar Negro. El proyecto, que al parecer se ha fraguado a lo largo de años, se anuncia en un momento en el que los envíos de gas ruso a Alemania a través del gasoducto Nord Stream en el Mar Báltico están detenidos. El centro de distribución de gas en Turquía podría ubicarse entre la frontera que Turquía comparte con Grecia y Bulgaria. Y sobre este asunto vamos a hablar con el experto Diego Rivera, experto en temas energéticos, que nos acompaña desde Nueva York. Diego, Erdoğan ha anunciado que va a abrir un centro de acopio de gas ruso en Turquía. ¿Puede ser una manera de conseguir mutuos beneficios para Rusia y para Europa a pesar de las sanciones? Hola, ¿qué tal? Buenas noches por allá. Muchas gracias por tenerme de nueva cuenta. Yo me tomaría este anuncio con muchísima cautela, y esto se debe a que como bien mencionabas, por el paso de los años, es un plan que ha estado en mentes del gobierno turco y de otras empresas, pero recordemos que la Unión Europea está en una política de alejarse de las provisiones de gas ruso. Rusia ha demostrado a lo largo de estos meses que no es un proveedor de gas natural y de energía confiable, y la Unión Europea y las diferentes autoridades y países han empezado una política bastante adelantada de deshacerse de estas dependencias rusas. Hay que ver nada más las regulaciones ofrecidas ayer, que se van a considerar en la reunión de mañana en Bruselas, para ver cómo esta política, va en un sentido opuesto. Entonces, desde mi punto de vista, veo muy difícil que se incremente la dependencia rusa, que se mantenga a través de este gasoducto y a través de este hub, de este centro de acopio, que finalmente responde a cuestiones de demanda y oferta que yo no veo que en el presente y en el futuro se pueda encontrar ahí. Gracias, Diego. Quédate con nosotros, por favor. Ya volvemos contigo. Claro que sí. Porque seguimos hablando de energía. Europa se enfrenta a una escasez de suministro después de la suspensión del suministro del gas ruso. Una represalia de Moscú ante las sanciones económicas que le impuso Occidente después de la invasión a Ucrania, que completa ya 238 días. Europa salió desesperada buscando sustitutos como el gas natural licuado, pero varias decenas de barcos que cargan con este gas no atracan en España, y esto está poniendo de relieve la precariedad de la infraestructura europea para este nuevo modelo energético. La nueva terminal de gas natural licuado, o LNG por sus siglas en inglés, en Wilhelmshaven, en el norte de Alemania, está casi terminada. Será la primera del país. Otros países están más avanzados. En España ya hay 6 terminales a las que llega gas licuado, por ejemplo del norte de África. El problema es que sus puertos se encuentran al límite de sus capacidades. Más de 35 barcos cargados con gas esperan turno para amarrar. Enagas, la empresa responsable de la red española, anunció que algunas terminales han tenido que rechazar entregas porque los depósitos están llenos. Si las retenciones no terminan pronto, los barcos podrían buscar otros puertos fuera de Europa y, por tanto, agravar la crisis energética del continente. La Comisión Europea parece consciente del problema. Dada la importancia del gas licuado como fuente de energía alternativa al gas ruso, tenemos que hacer más. El problema es que aún tenemos que esperar a que se construyan estas nuevas terminales en algunos de nuestros Estados miembros. Si la terminal de Wilhelmshaven, que se construye a contrarreloj, está disponible este invierno, Alemania podría recibir aquí una quinta parte del gas que hasta ahora importaba de Rusia, siempre y cuando los contratos con Estados Unidos y los países suministradores de África y Oriente Próximo no se malogren. Y volvemos con Diego Rivera, que también nos va a aclarar sobre este asunto. Cuéntanos, Diego, ¿por qué estos barcos siguen flotando en el mar en lugar de atracar y descargar este gas natural licuado que Europa necesita con urgencia? Efectivamente, este es un fenómeno muy interesante, y esto se debe, entre otras cuestiones, a que cerca del 33% de la capacidad de regasificación, es decir, de estas terminales que transforman este gas natural licuado que están en los barcos hacia un consumo en tierra,
se encuentra en España, 33%, ¿no? En la península ibérica. Y hay una conexión muy limitada en gasoductos, en infraestructura al resto de Europa. Entonces vemos que también el almacenamiento en España está, Enagás lo anunció, al 93%, y además ha habido una reducción en la demanda industrial. Entonces, es decir, la capacidad de recepción de ese gas natural licuado que en efecto necesita el resto de Europa, en España, en la península ibérica, está prácticamente al máximo, y Enagás anunció que reducirá a solamente 6 slots, 6 espacios, la recepción de estos barcos por semana, y que esta medida probablemente se regularice hasta la primera semana de noviembre, ¿no? Es decir, entonces tendremos un par de semanas donde probablemente estos barcos seguirán en un número más o menos mayor flotando alrededor de ahí. Un punto que me gustaría aclarar también es que estos barcos en menor medida, ¿cierto? Pero generalmente usan esta parte en el Mediterráneo flotando porque es un punto estratégico para movilizarse, ya sea más dentro sobre el Mediterráneo, al norte de Europa, o bien a otros destinos en Asia, ¿no? Entonces también hay una parte de eso. Diego, Europa está irrumpiendo en el mercado de gas natural licuado con pujas millonarias después de que Rusia cerrara el grifo. Ahora se atascan los buques con GNL en las costas españolas. ¿Está acaparando Europa? ¿Y qué pasa con las posibilidades de gas de otros países en economías más pequeñas? Efectivamente, es un tema delicado que ya hemos visto consecuencias de ello de manera dramática en Pakistán. Por ahí de junio hubo una serie de barcos que estaban contratados y que debían llegar ahí, y que, dado a la puja por precios más altos en Europa, esa empresa decidió redireccionar sus barcos y enviarlos hacia Europa. Esto lo hemos visto, y si uno ve los números, India, Bangladesh, Pakistán son los países que más han sufrido con esto, pero también ha coincidido que ha habido una reducción en la demanda, por ejemplo, con el año pasado, de algunos importadores que por diferentes motivos han tenido una reducción en su demanda de gas natural licuado. China y Brasil son 2 ejemplos de ello. Sin embargo, me gustaría recalcar que conforme avance el invierno y aumente la demanda, no solamente en Europa, sino también, por ejemplo, en el noreste asiático y en Norteamérica, esto se puede agudizar, y digamos, acaparamiento, como bien le llamas, de Europa, se puede agudizar y se va a convertir en una guerra pujante entre quién paga más, ¿no? Y entonces los países que tengan menos ingresos para contratar esos barcos pueden estar en una situación muy complicada, ¿no? Diego Rivera, desde Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Y nos vamos a Estados Unidos, donde los estados de Texas, Luisiana y Missouri han retirado $500 millones del fondo de pensiones gestionados por el administrador de activos BlackRock, uno de los más grandes del mundo. Los secretarios del Tesoro de estos estados dicen que BlackRock prioriza temas ambientales, sociales y de gobernanza frente a los beneficios de los accionistas. Irónicamente, los ambientalistas precisamente dicen que BlackRock no hace lo suficiente para desprenderse de inversiones en combustibles fósiles. El director general de BlackRock defendió la estrategia de inversión de su empresa y negó las críticas que dicen que son solo una fachada para tapar el carácter especulativo de los negocios de BlackRock. De este asunto vamos a hablar ahora mismo con nuestra colega Ana Nieto en Nueva York. Bueno, Ana, los estados del sur norteamericano hace poco más de 150 años se oponían a la esclavitud. Ahora parece que se oponen también a la lucha contra el cambio climático, pero ahora se han revertido los partidos, ¿no? Ahora son los republicanos que se oponen y los demócratas a favor, ¿no? Sí, la verdad es que la preocupación medioambientalista no está en la agenda republicana. Lo que está en la agenda de los gobernadores de los estados del sur y del medio oeste es proteger a su industria del crudo y del gas. De hecho, estados como Missouri, como Texas, están diciendo que estas industrias, entidades financieras y fondos están dejando de invertir en estos sectores y están favoreciendo a la industria de los renovables. De hecho, Texas ha puesto
puesto una lista negra en la que están 10 empresas financieras, entidades financieras como BlackRock, como UBS, como Credit Suisse y 250 fondos de inversión a los que acusa de no invertir en energía renovable. Texas podría dejar de hacer negocios con estas empresas. A decir verdad, la realidad es que muchas de estas empresas seguían por criterios medioambientales, sociales y de gobernanza, los llamados ESG, para invertir en empresas, y están invirtiendo mucho en renovables, pero no han dejado de invertir en petróleo, no han dejado de invertir en gas. BlackRock ha invertido $100.000 millones en empresas de energía en Texas, y los fondos de capital riesgo están captando más capital que nunca, más capital que en los últimos 5 años para este sector. No obstante, los republicanos creen que las entidades financieras forman parte de una agenda oculta progresista. Ahora, es precisamente en este contexto, Ana, seguramente forzado por las circunstancias, que el presidente demócrata Joe Biden acaba de pedir a las petroleras que produzcan más crudo en Estados Unidos. Sí, así es. Joe Biden ha dado orden de poner a la venta 15 millones de barriles de las reservas estratégicas que se abrieron a principio de años, y son unos 15 millones de barriles que no se vendieron. Entonces, ahora se ponen a la venta, y es algo que pasa 2 semanas después de que la OPEP rebajara la producción, apenas 3 semanas de las elecciones del 8 de noviembre para la renovación del Congreso, y cuando se tiene muy en cuenta cuál es el precio de la gasolina para esto. Biden quiere que las empresas de energías fósiles produzcan más, y se ha comprometido a un precio de 65 o 72 dólares el barril para que sigan produciendo más allá de esta crisis, para volver a recomponer las reservas petroleras. Ana Nieto en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Hasta aquí llegamos con la información económica. Estos contenidos y muchos más están en nuestra aplicación móvil. Gracias por su confianza y nos vemos la próxima.